La historia comienza una profunda noche de miedo donde la protagonista con alguna parte tiene mucha prisa. Además detrás, Noel se oyen gritos donde alguien la llama bruja. Paseando por la mansión recuerda bellos momentos del pasado en los que comía tranquilamente con los miembros de su familia. Además, la protagonista, llamada Adriana, recuerda cuando paseaba sola con su criada y disfrutaba de las florecientes flores de primavera. Mientras tanto, la protagonista miraba por la ventana. Pensaba que ahora toda esta vida tan bonita para ella se había acabado. Además, en medio de ella se seguían oyendo gritos en los que la gente quería que la chica saliera de este lugar. Adriana creía que su hermano y su padre podían proteger el sillón del monarca, pero aquellos en quienes confiaban resultaron ser traidores. Incluso su marido dio su vida en la guerra, y ahora no le queda nada. El ducado de Feteria fue arrojado por su propio aliado, el Sacro Imperio de Arteria, sucedido bajo la espada por los bárbaros de Kils, y fueron derrotados en un pu y cenizas. El pueblo está ansioso por entregar su cabeza con la esperanza de aplacar al cruel gobernante del imperio de Kilsa. Así que este es el destino de Adriana, el último deber de quien no pudo defender su dominio. La chica también piensa que si va a morir así, nunca dejará que la echen para ser torturada en un país extranjero. De repente, acercándose a una puerta, la protagonista estaba completamente alguna voz familiar, y una chica estaba detrás de ella. La protagonista se dio la vuelta y vio a su criada, llamada Fulvia, que estaba furiosa y sostenía una cuchilla en las manos, diciendo que si Adriana no se hubiera casado con él, Felipe no habría tenido una muerte tan parecida. Fulvia es la amante de su marido, que la presentó la primera noche después de su boda. El hombre también consideraba a Fulvia su verdadero amor, más querida para él que cualquier otra cosa en el mundo. La propuesta de matrimonio del emperador Kilsa a Felipe, sin embargo, ella ni siquiera sabía nada de él, pero aún así le quería. Además, mirando a los ojos de Fulvia, el protagonista le dio las gracias, lo que chocó mucho a la chica. Fulvia estaba completamente desconcertada y no sabía ni cómo reaccionar. Además, con voz temblorosa, le pidió a la protagonista que no se acercara a ella, y al mismo tiempo le clavó su espada en él. Al caer al suelo, la protagonista deseó a Dios no haber vuelto a nacer, que nadie la quisiera y que no quisiera acabar en este tipo de pesadillas. Mientras tanto, una chica hablaba con un hombre y no estaban contentos por algo. De repente, el hombre empezó a gritarle preguntándole a la señora cuánto tiempo iba a hacerle esperar, ya que se estaba cansando. De repente, arrojó una bolsa con 200 monedas de oro sobre la mesa y le pidió a la chica que ingresara 150 monedas de oro en su cuenta y que cambiara 50 por la moneda de Emilia. Además, el chico volvió a gritar a la chica. Le pidió que se diera prisa ya que no le gustaba perder el tiempo, cosa que sorprendió un poco a la chica que preocupada no entendía dónde tenía tanta prisa. Y luego le dio al hombre una especie de certificado. La chica dijo que había terminado y que era libre de irse. Alejándose, el hombre se quedó un poco perplejo y no entendía cómo la chica había sido capaz de sobreponerse tan rápidamente, ya que ni siquiera podía comprender lo que había hecho. Mientras tanto, la chica pensaba que ni siquiera sabía que sus habilidades matemáticas podían ser útiles en la vida, y no entendía por qué tenía tanto sueño hoy. De repente, otra chica de pelo oscuro, que era la encargada del departamento, se acercó por detrás de ella y se llamaba Hortensia. La encargada inmediatamente le sugirió a la empleada que fuera a lavarse y despertarse, ya que no tenía muy buen aspecto. La chica aceptó inmediatamente y se levantó y supuso que su jefe probablemente no estaba de buen humor hoy. Además, el jefe le explicó que la empleada estaba enfadada otra vez porque tenía sueño. De repente, un tipo entró en la habitación con un aspecto muy parecido al de un caballero, con unos preciosos ojos rojos. Al mirarlo, la chica se indignó inmediatamente ya que no quería volver a ver a ese tipo. Así que quiso salir del lugar lo más rápido posible para evitar su mirada, lo que sorprendió un poco al tipo, que no entendía cómo podía irse sin siquiera saludarlo. Al entrar en el despacho del director, no me sorprendió verle dormido en el trabajo. Así que inmediatamente gritó y le dijo al encargado que el director se había vuelto a quedar dormido, lo que sobresaltó al tipo de hoy, que se levantó bruscamente y cayó al suelo desde su silla, escondiéndose detrás de una pared. La heroína se disculpó diciendo que no era justo en absoluto. Al cabo de un rato ya estaba en el cuarto de baño, donde quería arreglarse, así que primero decidió arreglarse el pelo antes de que el encargado se enfadara. Resulta que esta empleada resultó ser el personaje principal, Adriana, que es la única hija del duque.
Sin embargo, ella está trabajando actualmente encubierto y es un empleado en el banco de la familia. Unos meses antes se despertó en su cama tras haber sido asesinada en su vida pasada. Al levantarse y mirarse en el espejo, Adriana se dio cuenta de que había vuelto al pasado, lo que le parecía imposible y no entendía cómo había sucedido. Se dio cuenta de que faltaban 8 años para su muerte y ni siquiera sabía qué hacer. La vida pasada de la protagonista fue muy violenta para ella, y cuando terminó, en lugar de sentir un dolor lacerante, Adriana sintió calma, pero no quería volver a pasar por ese sufrimiento, volver a ver cómo se desmoronaba su fama, volver a ver cómo la traicionaban aquellos en quienes confiaba y volver a sentir esa desesperación desgarradora. Así que cuando estaba frente al espejo, no entendía por qué el Señor era tan despiadado con ella. También pensando en ello, llegó a pensar que toda su vida pasada era en realidad una pesadilla, así que pensó en cómo podría hacer que esta pesadilla terminara más rápido. De repente entró en su habitación una criada que no entendía cómo la chica todavía no estaba preparada porque el duque volvía hoy y era un día importante. Esta chica se llama Lucille y es la criada personal de Adriana. La chica también añadió que el duque había enviado un pastel que decía que el duque volvería para la cena, por lo que le parecía que estaba muy cerca. Mientras tanto, la protagonista, sentada en una silla, estaba muy desconcertada y sorprendida de ver a su criada viva. Abriendo las cortinas, la criada añadió que si el protagonista no salía a recibirles, el duque y el joven heredero se enfadarían mucho. Mirando su habitación, que ha cambiado mucho de aspecto debido a los rayos del sol, la protagonista se dio cuenta de que como si nada hubiera pasado, por lo que incluso empezó a pensar que algo realmente no es un sueño y puede ser realidad. Y aún así tenía mucha curiosidad por saber cuánto podía durar esta calma. También pensó que no podría ser feliz si seguía fingiendo que no sabía de la pena que se avecinaba. Una vez lavada y vestida, la niña dio su bendición para ir al encuentro de su padre, que ya había llegado. Cuando Adriana salió, vio a un grupo de caballeros que llevaban banderas blancas y delante de ellos había 2 caballos con su padre y su hermano. Al ver a sus familiares, la protagonista corre inmediatamente hacia ellos. Cuando tenía 20 años, su hermano pequeño murió al caerse de un caballo y su padre falleció de una infección, por lo que supone que había algo sospechoso en sus muertes. Pero todos los problemas llegaron antes de que pudiera averiguar nada. Y entonces se quedó sola, rodeada de desesperación. Sin embargo, ahora ve las caras tranquilas de sus familiares y está muy contenta por ello, así que en cuanto bajó, nadie abrazó inmediatamente a su querido padre. Cuando el padre lo vio, se sorprendió un poco y no se dio cuenta de que le había ocurrido a su hija. También el hermano que miraba todo esto asumió que su hermana había caído repentinamente en la niñez. Sin embargo, él le recordó que la duquesa de la señora debe mantener su reputación como los otros caballeros miran para arriba a ellos. Adriana miró a su hermano e inmediatamente saltó a sus brazos, diciendo que le echaba mucho de menos. El heredero se llama Raniere, y el padre supuso que la protagonista se puso a llorar porque su hermano siempre está flipando, cosa que sorprendió al tipo y enseguida se puso a decir que él no había dicho nada de eso. El padre también le pidió a su hijo que fuera un poco más amable, porque si era tan espinoso, no podría hacerse amigo de la chica. Mientras tanto, Adriana escuchaba a su padre y a su hermano intentando consolarla, diciéndole que siempre estarían ahí para ella. Adriana sollozó largamente y sintió por fin el cálido abrazo de su familia. La noche del mismo día, todos los personajes se encontrarían en la cena donde comerían tranquilamente y hablarían entre ellos. Estaban hablando de cómo el duque, cuyo nombre es Amatista, fue capaz de disparar a un gran ciervo que trató de escapar de él hoy, pero fue capaz de atraparlo. Raniere, al escuchar esto, se sonrojó un poco y añadió que el ciervo que habían cazado no era tal marido, y que tenía un tema más importante del que hablar. Elogió a su hermana por ir a las clases de piano, pero le pidió que no se saltara las clases, porque ahora G solo tiene 16 años y tiene que dar ejemplo a los demás. También miró a su padre. Adriana le oyó también de acuerdo con su hijo como su hermano cuida de su hermana. Después de pensarlo, la protagonista no entendía cómo podía volver a dejar a su familia, así que decidió que tenía que vivir su vida. También se prometió a sí misma que, pasara lo que pasara en esta vida, no dejaría que su familia estuviera triste. Mientras comían, Raniere le dijo a su padre que se había reunido recientemente con Musel, quien le había pedido a su padre que mirara en el banco,
lo que inmediatamente hizo que el duque se diera cuenta de que había llegado el momento del informe. Mientras tanto, Adriana estaba un poco sorprendida y no entendía por qué hablaban del banco. El Banco Tuscaria pertenece a su familia, proporcionando al ducado sus principales ingresos. Pero una vez que la protagonista se queda sola, este banco será el principio de todas sus desgracias. Al fin y al cabo, fue después de que quebraran cuando todo su ducado empezó a desmoronarse. Mientras tanto, el duque se alegró de que el banco se llamara Toscaria y de que su hijo no tuviera ningún interés en él, a lo que el muchacho respondió que tenía confianza en Musel, así que era bueno en eso. Mientras tanto, la protagonista se da cuenta de que no es realmente un sueño y que está viendo recreaciones de su vida pasada. Así que miró a su padre. Se dio cuenta de que no podía permitir que volviera a ocurrir, así que le preguntó si la dejaría ir al banco. Feteria Amatista del próspero continente es un territorio dividido por el río Estel, que fluye de este a oeste, lo que supone una situación ventajosa que ha fomentado el desarrollo del comercio, y por eso muchos tanques se han asentado en esta región, siendo el Banco Toscaria uno de ellos. El negocio de su ducado era el mayor de la parte oriental del continente y presumía del mayor volumen de ventas, e incluso podría decirse que el lugar alimentaba a toda Feteria, así que al bajar del carruaje, la protagonista se dio cuenta de que aún le quedaban 4 años antes del colapso de Feteria y tenía que salvar su futuro por todos los medios. Al entrar en el banco, los héroes se encontraron enseguida con Musel, que es el director del banco, y se alegró mucho de ver al duque y a su hija en este lugar. También besando la mano del protagonista, no entendía cómo el cobre podía llegar a un lugar tan cutre. Musel procede de una desconocida familia de aristócratas, también es un gestor de talento y un antiguo miembro subalterno del personal. La familia de Adriana confiaba en Musel sin la menor duda, pero tras la muerte de su familia, intentó obligarla a casarse con ella con una prenda de todos los bienes del banco, a lo que ella, por supuesto, se negó. Sonriendo, Musel preguntó a la chica, ¿por qué vino a un lugar tan cutre, ya que es lo suficientemente aburrido para milady aquí? Su padre le contestó que hoy su hija venía de excursión porque quería estudiar. En ese momento, la protagonista recordó cómo Musel pudo escapar con los precios de documentos bancarios y joyas en su vida pasada. En ese momento, el hombre estaba un poco sorprendido por ella, y no entendía por qué la gente estudia si puede casarse sin más. A lo que el duque, abrazando a su hija, le explicó al chico que Adriana quería ser una buena hija, por lo que estaría bien que le ayudara. En ese momento, Musel muestra su mano y sugiere a los héroes que le sigan, explicándoles que este lugar puede ser bastante aburrido, ya que no hay joyas ni broches brillantes. Mientras estaba en su despacho, el duque, que se llama Corneria como Musel, le explicaba algo sobre una empresa que tiene unos 20 años y parece haber recorrido un largo y difícil camino. Este encuentro es una mera formalidad, ya que la protagonista es muy consciente de que su padre cuenta siempre con la opinión de Musel. El duque dedicó más energía al desarrollo del ducado y de los caballeros que a los asuntos del banco, y su hermano, como heredero, no tenía ningún interés en el banco y solo se interesaba por la política y la esgrima. Así que, pensándolo mejor, la protagonista decidió que habría que vigilar de cerca a Musel, ya que podría estar relacionado con las muertes de su padre y su hermano en el futuro. De repente, Musel Dolgers dice que el Imperio Kills está pidiendo un préstamo. El continente incluye 2 grandes imperios. En el este, orgulloso de sus milenios de historia, se encuentra el Imperio Sagrado de Arteria, y en la parte occidental se asentó una gran potencia, empeñada en aumentar rápidamente su poder. El Imperio de Kills tenía notoriedad y era conocido como Tierra de Bárbaros Despiadados. Los rumores más fuertes se extendieron sobre el gobernante del Imperio Kills, al que todos leen como un emperador loco, e incluso le propuso matrimonio al protagonista, pero después de que Hadriana lo rechazara, este emperador loco declaró la guerra a Feteria. El pueblo le echó la culpa a ella, la bruja que sedujo al emperador y provocó esta guerra sangrienta, por lo que todo el pueblo quería vérselas con ella, porque pensaban que era la razón por la que había empezado la guerra. El duque se sorprendió al ver que en ese documento el Imperio Kills pedía 3 millones de monedas de oro, una suma muy elevada. Musel también dijo que el imperio había anunciado una política contra la pobreza y que ellos mismos pagarían las carreteras con los sobornos que recibirían de los aristócratas más adelante.
También sonriente pidió al duque que no se preocupara ya que se trataba de Cerus, que es el gobernante de una de las familias más poderosas del imperio de Kilsa. Cuando el duque oyó esto, decidió escuchar al hombre, ya que confía mucho en él. Sin embargo, decidió aprobar este préstamo, lo que sorprendió a su hija, que inmediatamente dijo que no debía hacerse. Musel sonriente no entendía por qué la joven decidía inmiscuirse en la política del imperio, ya que no tenía nada que ver con ella, y lo más probable es que ni siquiera entendiera de qué estaban hablando ahora. Además, el padre también se quedó un poco sorprendido por la respuesta de su hija, y decidió preguntarle por qué lo había decidido así, a lo que el protagonista afirmó que el imperio Kills aún no tiene príncipe heredero porque la emperatriz no pudo dar a luz a uno, y si es derrocada o muere, podría haber problemas. También añadió que en ese caso traerían a una nueva emperatriz para que diera a luz a un heredero, aunque en realidad ella sabía muy bien que traerían a otra persona, pero claro, ahora no podía decirlo. Entonces los Cerus ya no serían considerados parientes del emperador, y su posición podría tambalearse, y tampoco habría sobornos de los aristócratas. En ese caso, si la familia Ciaros no puede devolver los 3 millones de monedas de oro, será un duro golpe para su banco, así que deberían pensárselo 2 veces antes de hacer préstamos tan grandes. Al oír la opinión de su hija, el padre se sorprendió un poco de su astucia, y decidió preguntar a Musel si el imperio podía realmente pagar una deuda tan grande, a lo que el hombre respondió preocupado que no tenían ni 500,000 monedas de oro. De hecho, en la vida pasada del protagonista, la familia Cerus realmente no podía pagar este préstamo. También un año más tarde, la emperatriz morirá por un accidente, y aparecerá un príncipe heredero legítimo. Tras reflexionar, Cornelia decidió denegar también al imperio Kills un préstamo tan cuantioso. Esto sorprendió a Musel, y preocupado empezó a decirle que la gente de la familia Cerus podía cazar un pájaro al vuelo y que tenían un gran poder que incluso el emperador se tomaba en serio, así que no había razón para que lo derrocaran de repente. En ese momento, Adriana añadió que había un banco Grunwald en el norte del imperio, por lo que no entendía por qué el imperio Kills no pedía dinero prestado allí, sino que acudía a la tan lejana Feteria. El duque se convenció finalmente de que su hija tenía razón y ordenó a Cornelius que rechazara el préstamo, lo que tranquilizó mucho a la protagonista, que se alegró de que al menos esta vez no sufrieran daños. Mirando a su hija, el padre no entendía cómo podía ocurrírsele semejante idea, a lo que la chica respondió que en la sociedad secular entre las chicas de asuntos, una historia misteriosa sobre la relación de los gobernantes de Kilsa. Mientras la chica pensaba en ello, se dio cuenta de que si las cosas seguían así, algún día podría cambiar su futuro y vivir por fin una vida normal. Entonces la protagonista fue a echar un vistazo al funcionamiento interno del banco. De repente Musel la detuvo de inmediato diciendo que este lugar es muy grande y que aquí él ya viene convertido en forastero, por lo que ya estaba dispuesto a ofrecer su ayuda para guiar a la chica. Sin embargo, Adriana se dio la vuelta y agradeció al hombre su preocupación, pero le dijo que podía dársela ella misma, aunque sabía perfectamente que Musel solo iba a seguirla, pero no dejaría que eso ocurriera bajo ningún concepto. Cuando abrió la puerta, se encontró de inmediato con un hombre que chocó contra ella, pero consiguió agarrarla a tiempo para que no cayera al suelo y se hiciera daño accidentalmente. Mirando a este tipo, la protagonista no entendía por qué sentía como si ya lo conociera, pero no entendía dónde podía haberlo conocido antes. Los héroes se miraron durante un par de segundos sin decir palabra. Entonces Adriana se dio cuenta de que el hombre la cogía de la mano y le pidió que la soltara. También se dio cuenta de que se reía mirándola. Musel se quedó un poco perplejo al no entender quién era ese hombre y por qué había entrado sin llamar. El chico se inclinó ante el duque y le dijo que a partir de hoy tenía intención de trabajar como guarda del banco. Se presentó y dijo que se llamaba Ren. Cuando la protagonista oyó el nombre del hombre, se acordó inmediatamente de él. Dentro de un año se unirá a los caballeros del ducado, y debido a su buen aspecto y distinguidas habilidades habrá un alboroto en la mansión. También recordaba que solo había hablado con él, pero recordaba que definitivamente tenía el pelo negro y los ojos rojos. Ren de repente se dio cuenta de que la protagonista le miraba atentamente, y sonriendo le preguntó si tenía algo que decirle. Además, no podía ni pensar que una señorita tan guapa se interesara por él. En ese momento ella realmente comenzó a decir que no era cierto, pero era demasiado tarde ya que su padre comenzó a reírse a carcajadas, diciendo que era un tipo muy interesante,
También decidió preguntarle a Mussel si su hija junto con Ren se verían bien juntos, a lo que el hombre riendo a carcajadas accedió, e inmediatamente ordenó al muchacho que saliera de la habitación. Al irse, Ren besó la mano de Adrian. «Gracias. ¿Cómo se llama una chica tan noble?» En ese momento, la protagonista se dio cuenta de que se había enfrascado demasiado en pensar en el pasado. Le dijo al hombre que solo necesitaba a alguien que la acompañara a la orilla. También dijo que quería ver el banco, pero el director le dijo que era difícil de recorrer, así que decidió que necesitaba un acompañante, así que le preguntó a Ren si quería ir con ella. Cuando el tipo lo oyó, se emocionó y se dio cuenta de lo que pasaba, así que aceptó enseguida. Dejando al duque con el gerente en la misma habitación, Mussel estaba un poco sorprendido por la repentina aparición de Ren y no entendía cómo los jóvenes podían ser tan atrevidos. También le preguntó al duque si estaba muy preocupado por su hija que ahora estaba junto a este tipo, a lo que el hombre respondió que a pesar de que Ren desapareció al instante, parecía honesto. También su galería de tiro emanaba ki rojo, y el que era capaz de despertar la energía ki era definitivamente un maestro o cerca de un maestro. Entonces el duque se sorprendió mucho, pues no había pensado que vería nunca un monstruo así, y bastante joven, y decidió que intentaría educarlo como es debido, y que si no le importaba Hersek, lo tomaría como caballero. Cuando Mussel oyó eso, se enfadó de inmediato y llamó a Ren parásito que solo tenía una cara bonita, así que decidió que debía enviarlo de vuelta a su remanso, donde se pudriría en un lugar que le convenía y del que nunca saldría. Mientras tanto, Adriano miraba a Ren directamente a los ojos y no sabía ni qué decirle, así que el chico le tendió la mano y le preguntó a dónde quería que le acompañara. Al ver esto a la protagonista le entraron dudas y no entendía por qué no le gustaba tanto Ren. También se dio cuenta de que hablaba demasiado dulcemente, así que se marchó y dijo que estaba demasiado ocupada, así que le pidió al caballero que hiciera lo suyo, y ella podría mirar por su cuenta. Al ver que la chica se marchaba, el caballero le preguntó si a ella tampoco le gustaba mucho el encargado, cosa que sorprendió a la chica y no entendió de qué le hablaba. Pero el chico sabía perfectamente cómo se sentía la chica y le pidió que no fuera precavida. Mirando al sonriente Ren, el protagonista no se dio cuenta de que sus ojos rojos parecían saberlo todo. Sabe muy bien que la amabilidad debe ser correspondida, por lo que no puede confiar en nadie más que en su familia. Esta es la dolorosa verdad de la que se dio cuenta antes de su regreso. Y sobre todo, no puede confiar en un hombre cuyas intenciones desconoce. Mientras tanto, Adriana se iba sintiéndose muy incómoda por tener que rechazar a Ren. Como ella ya sabe, llega a su vida y centra la atención de toda la gente de la mansión por sus modales y apariencia. Pero un día murió porque cometió un error mientras cazaba y sus restos fueron encontrados bajo un acantilado. Pero aún faltan 2 años y ahora la protagonista ha decidido qué quiere hacer primero. Tras examinar el banco, la protagonista se da cuenta de que no hay problemas, pero aún así quiere mirarlo más de cerca. De repente, toda la gente empezó a gritar a la chica, advirtiéndole del peligro que se cernía sobre ella. Resultó que fue el director quien, por estar aún somnoliento y cargar con pesados documentos, chocó con Adrián y cayó al suelo. Al levantarse comenzó inmediatamente a disculparse diciendo que todo había ocurrido por su falta de atención, pero la protagonista no se ofendió en absoluto y le dijo que ella podía ayudarle, lo que alegró un poco al tipo, que le enseñó un documento y le pidió que se lo llevara, ya que hoy tenía que solucionarlo todo. Al coger este documento en sus manos y mirarlo, la protagonista se quedó de piedra. Al cabo de un rato estaba en algún despacho escudriñando este documento pensando que tenía la oportunidad de profundizar en el funcionamiento interno del banco, aunque podría ser un poco complicado. Como ella pensaba que no había otra manera, y este documento es un anuncio en busca de un aprendiz en la sucursal de Rindo del banco. La única hija del duque Feteria tiene el estatus más alto, de ahí que en el pasado tuviera que asistir a todos los banquetes y reuniones para cumplir con su deber de primera dama. Pero Adriana no entendía de qué le podía servir. Así que esta vez decidió que no iba a seguir el mismo camino. Tenía muchas ganas de ser empleada de banca, pero no entendía cómo hacerlo porque su cara ya es demasiado reconocible y no quiere destacar demasiado. Y le vendría muy bien que alguien utilizara la magia para cambiar por completo su aspecto, e incluso pensó en acortarse el pelo, aunque no quería hacerlo, pero aunque se cambiara el pelo, la gente seguiría reconociéndola. De repente, Adriana oyó la voz chillona de otra persona.
y se asustó un poco porque pensó que estaba sola en la habitación todo este tiempo. De repente apareció una pequeña hada con alas y el pelo y los ojos azules. Sonriendo dijo que con magia todo se arreglaría. Cuando la protagonista vio al hada, se asustó mucho y no supo cómo reaccionar. Además, a Fairy también le sorprendió bastante, ya que Adriana es la primera persona que por fin podrá verla. Pensando y mirando este pequeño mundo y hada, la protagonista no entendía ni de dónde podía venir, e incluso empezó a pensar que se había vuelto loca. El hada le explicó que vino a este mundo con otra hada llamada Tanasiata, pero cuando el hada despertó, Tanasiata había desaparecido. Además, el hada no entendía cómo Tanasiata podía dejarla así como así, ya que solo dormía 100 años, que es muy poco para las hadas. Pero al oír este número, la protagonista se quedó de piedra, y ni siquiera sabía que las hadas durmieran tanto tiempo. El hada se asombró de la comida humana y pidió a la protagonista que comiera primero y luego fuera a buscar a Tanasiat. También llamó a Adriana, hija de Tanasiat, pero la protagonista le explicó inmediatamente que su madre no se llamaba así, y Ada respondió que sentía como si la energía de Tanasiata saliera de ella y que la caja que Tanasiata le había dado como cama estaba aquí. En ese momento, la protagonista se dio cuenta de que esa cama podía ser la caja de negatividad que le había dejado su madre. También le explicó al hada que su madre se llamaba Lucrecia y que nunca había oído hablar de hadas. Adriana solo había visto una historia en un libro de cuentos cuando era niña sobre un hada que se enamoraba de un humano. Al final, la chica dejaba de ser un hada y la pareja tenía un hijo, por lo que el protagonista siempre pensó que era solo una leyenda, pero podría ser que realmente sucedió. También se hizo muy curioso sobre el nombre de esta pequeña hada, a lo que el hada respondió que su nombre es Soletia. Al oír el nombre del hada, el protagonista le explicó que lo más probable Tanasiata ya ha muerto, ya que las personas no viven tanto tiempo, lo que sorprendió a Soletia y se dio cuenta de que Tanasiata probablemente ya se había convertido en cenizas, por lo que empezó a sentirse muy mal e incluso se echó a llorar. Llorando, añadió que Tanasiata le había prometido mostrarle el mundo humano, pero que no había cumplido su promesa. El hada también sintió una extraña energía procedente del protagonista, como Tanasiat. Soletia empezó a contarle que el pelo de Adrian era del color del sol naciente y que sus ojos parecían de amatista, igual que los de Tanasiat. Cuando lo oyó, no se escandalizó demasiado, porque si lo piensa, había oído rumores de que su madre estaba emparentada con las hadas y ni siquiera podía creerlo. También mirando Soletia declaró que una persona llamada Tanasiata es también su bisabuela, por lo que puede resultar ser un hada. Al oír esto, el hada se animó inmediatamente y dijo algo indudable. Así que sonriendo dijo que era verdad, y lo más importante es que ella es la bisnieta de Tanasiat. Además puede ver hadas. Es como si la gente normal no pudiera hacer eso. Adriana estaba un poco sorprendida por todo lo que estaba pasando, y pensó que todo era muy extraño. Soletia dijo que durmió en la caja durante 100 años, pero en una vida pasada, cuando decidió vender las joyas tras el colapso de su familia, Adriana abrió la caja y no vio nada de eso ahí dentro. Y nunca se perdería nada cerca o dentro de la caja. De repente, el hada dijo que tenía que irse ya, pues se había enterado de que la niña se había convertido en cenizas, así que ahora tenía que volver a Wiesenderf, ya que si se daba cuenta de que se había quedado en el mundo humano sin contratista, la reina la regañaría. También Hada explicó que sin un alma contratista, demonios y las hadas no pueden permanecer en el mundo humano, así que en el mismo momento en que de inmediato comenzó a volar lejos en alguna parte, de repente, el protagonista le gritaba intentando detenerla y le preguntaba si realmente podía usar su magia, a lo que Soletia respondía que por supuesto que podía. Al oír eso, Adriana se volvió inmediatamente y señalándose a sí misma le preguntó al hada si no quería hacer un contrato con ella. También afirmó que si lo hacía se quedaría en el mundo humano, le pondría magia a la protagonista y luego Adriana le enseñaría el mundo humano. En cuanto Hada oyó eso, se animó de inmediato porque se dio cuenta de que si podía quedarse en este mundo, podría comer pasteles todos los días, a lo que la protagonista accedió, añadiendo que, por supuesto, le compraría pasteles todos los días, y no solo pasteles, sino que le compraría todo lo que quisiera. Cuando dijo eso, la protagonista se dio cuenta de que era muy extraño porque quería hacer un contrato desigual con el hada. Soletia no tardó en aceptar que podían firmar un contrato ahora mismo.
Adriano sintió la magia de las hadas, no entendía por qué estaba tan cerca y acogedor para ella. Solentia le preguntó a la protagonista cómo se llamaba, y tras presentarse, el hada comenzó a hacer un contrato con ella, diciendo que hasta que una de las dos rompiera el contrato, ella sería su verdadera amiga, y Adriana sería solo una contratista. Al día siguiente, la protagonista paseaba por la ciudad y estaba en duda porque no sabía si realmente podía ayudar. Se puso gafas, se cambió el color del pelo, pero todavía tenía dudas. Sin embargo, la animé de todas las maneras posibles, diciéndole que aún así todo estaba bien y nadie la reconocería. Adriana había cambiado completamente de aspecto y con un anuncio de trabajo en un banco se dirigía al banco de su familia para conseguir trabajo allí. También le preocupaba encontrarse accidentalmente con alguien que pudiera conocerla. Soletia intentó animar a su nueva amiga diciéndole que confiara plenamente en ella. También le contó al hada que le había dicho a su criada que hoy estaría todo el día en su despacho. Sin embargo, se había marchado en secreto. La protagonista pidió educadamente a la criada que no dejara entrar a nadie en su despacho hoy, con lo que la criada, por supuesto, accedió y le preguntó si la protagonista tiene intención de volver a casa antes de la cena. También en ese momento el hada pidió a la protagonista que no se preocupara porque su magia solo puede ser reconocida por un mago del 9º círculo. Y estos son muy raros. De repente un hombretón se chocó con una chica y en vez de disculparse con ella porque había sido culpa suya, empezó a mirarla enfadado preguntándole por qué trabajaba para él. Soletia, escondida detrás del pelo de Adriana, no entendía. ¿Por qué este hombre es tan atrevido? No. Y yo quise pegarle una vez, y le pregunté a la protagonista si podía pegarle en la cabeza. Sin embargo, la protagonista no escuchó al hada en absoluto, e incluso se alegró un poco de ver a una persona que le hablaba así por primera vez. Además, absolutamente nadie está interesado en ella, y ella es libre de hacer lo que quiera, y ella ni siquiera puede creer que ella es tan libre ahora. Feliz, ella piensa que algo realmente es como una especie de sueño maravilloso. De repente, Adriana se fijó en el banco de su familia, así que le pidió a Soletius que se callara un poco, y el hada accedió solo con una condición, a saber, si la protagonista le compraba un pastel, y la niña, por supuesto, no tuvo más remedio, y le prometió al hada que le compraría el pastel más delicioso que encontrara. Al acercarse a la tinaja, un caballero la apuntó inmediatamente con su espada, preguntándole por qué la muchacha había venido aquí, ya que no tenía mucha pinta de ser una invitada, a lo que la chica de los avisos respondió al caballero que había venido para una entrevista, a lo que éste contestó que al otro lado había una puerta verde para los empleados. Cuando dijo eso, inmediatamente empujó a la chica con fuerza, gritándole que se largara si ese era el final. Adriana se dio la vuelta y miró al caballero un poco sorprendida, ya que la última vez habían sido muy educados con ella. En ese momento, la protagonista se dio cuenta de que podría ser más libre si viviera como hija de un duque, pero al mismo tiempo tendría que renunciar a todos los beneficios que recibía, porque no se puede conseguir el favor de la gente así como así, y se dio cuenta de que tenía que acostumbrarse a ello. Algún tiempo después, estando ya en la entrevista, el gerente le hizo diferentes preguntas a Adriana. También una de las preguntas estaba relacionada con quién sabe o la protagonista leer y escribir, y cómo tiene aritmética en general. A lo que la chica contestó que por supuesto que podía hacerlo todo, y que estaba segura de ello, ya que había encargado la educación básica. De repente, el encargado le preguntó a Adrián cuál era la verdadera razón por la que había venido, lo que hizo recelar un poco a la protagonista, que ni siquiera sabía qué contestar. En realidad solo quería colarse en el banco, investigar las acciones de Musel y evitar las sospechosas muertes de su padre y su hermano, y en última instancia, evitar el colapso de todo el país. Agarrándose las rodillas, claro que sabía que no podía contestar así. De repente, el director afirmó que la protagonista da la impresión de ser hija de una familia rica. Su pelo es largo, no quebradizo y brilla bien. También en sus suaves manos no hay rastro de bronceado. Así que Hortense no entendía por qué una chica que había crecido en una familia acomodada quería trabajar en un lugar así. El director también añadió que si la protagonista sueña con la vida lujosa de un banquero con monedas de oro en las manos, en realidad no podrá acostumbrarse a un trabajo tan duro y solo se quejará, a lo que el protagonista discrepó de inmediato, diciendo que en realidad no era así. Al oír esto,
Hortense le preguntó a la muchacha si alguna vez en su vida había tenido un trapo en las manos o la cabeza. Puesto que este no era lugar para holgazanes, le aconsejó a Adrian que no perdiera su precioso tiempo y que se marchara rápidamente. Cuando Adriana oyó eso, se dio cuenta de que, aunque ella no había vivido la dura vida de la que hablaba Hortense, había una razón por la que no podía rendirse. Entonces afirmó que su familia había muerto, porque sus padres ya no estaban. Y no quedaba nadie de los 7. Acudió a todos sus conocidos para saldar la deuda, pero nadie le abrió la puerta. Así que tuvo que confiar en una persona. Pero incluso este hombre la traicionó, le quitó hasta las posesiones que le quedaban y tocó fondo. También la protagonista coincidió con Hortensia en que no tenía tantas dificultades, pero aún así no vino con el corazón ligero. Así que gritó que hasta que el director no la tome en serio, no saldrá de esta habitación. Hortensia se dio cuenta de que la protagonista no tenía conocimientos ni referencias, pero sabía cálculos básicos, con los que la protagonista, por supuesto, estaba de acuerdo. Al preguntarle su nombre, la chica se tensó un poco, pero rápidamente se orientó y dijo que se llamaba Rihanna. Al oír esto, el gerente se sorprendió un poco y preguntó si era un nombre prestado del nombre de la hija del duque, a lo que el protagonista, preocupado, accedió por supuesto. En ese momento, Hortensia primero decir que cuando el protagonista trabajará durante 1 año en el banco de edad, tendrá la oportunidad de conseguir un trabajo a tiempo completo. Después de que será necesario trabajar durante unos 3 años para convertirse en un documento oficial del banco. Si aprueba y es un examen difícil, entonces podemos hacer reconocer el banco, pero puede ser muy difícil. Al oír estos términos, Adriana declaró que, desde luego, estaba dispuesta a trabajar y que tenía intención de esforzarse para conseguir sus objetivos. Al oír esto, la encargada se sorprendió un poco de la determinación de la chica y se preguntó cuánto tiempo se iba a quedar. También le pidió a la protagonista que la siguiera, ya que primero tenía que presentarla a todos en el lugar de trabajo. Al cabo de un rato estaban frente a un edificio. Hortensia empezó a contarles que era una especie de sucursal de prueba. Aunque era nueva, no habían invertido mucho en ella, por lo que apenas había personal. Una vez dentro, la protagonista vio que casi no había personal, lo que le sorprendió. También sorprendió a la encargada porque había dicho a una persona que vigilara la caja registradora, pero había desaparecido. Hortense entró en una habitación y vio a un empleado durmiendo en horas de trabajo. Agarrándolo de la oreja, el gerente presentó a este tipo al protagonista diciéndole que era el director. En ese momento, Adriana recordó que era el mismo tipo que tenía mucha prisa por llegar a algún sitio y chocó contra ella mientras estaba en el banco de su familia. Al ver que el director echaba a correr diciendo que primero se lavaría y volvería pronto, el protagonista preguntó al encargado si trabajarían aquí los dos solos. A lo que Hortense respondió que, por supuesto, eso no era cierto, ya que todas las oficinas deben tener guardias. Sin embargo, ella lo envió a un recado. Para la cena que está a punto de llegar, la chica también sonrió y añadió que hasta el diablo podía aparecerse a sus órdenes. Adriana se dio la vuelta y vio al guardia que resultó ser Ren, que acababa de llegar del mercado. No podía llevar una pequeña bolsa de pan. También estaba muy contento de conocer a la nueva chica, dándose la mano. No entendía por qué ese hombre estaba aquí. Al cabo de un rato, Adriana volvió a su casa donde presentó a Lucille a una chica de pelo azul. Y fue Lucille quien preguntó a la señora Falma si realmente guardaba el taller, a lo que la chica aceptó que hacen una variedad de bordados y encajes. Al oír eso, Lucille se dio cuenta de que Fulm era irreprochable, pero no entendía por qué sospechaba tanto. De repente la protagonista se levantó bruscamente y dijo que como niñera se alegraba de que le interesara el bordado. Además, la señora Falma no hacía mucho que había llegado del Sacro Imperio, pero sus habilidades eran muy buenas. De hecho, y la chica era Soletia, que cambió su apariencia a la humana con el fin de ayudar a la protagonista. En el mismo momento, Adriana aseguró muchos reconocen que Falma es digno de confianza. Cuando la criada oyó eso, se dio cuenta de que si Adriana quería algo no podía hacer nada. En ese momento la protagonista se puso muy contenta y le dio las gracias a la criada por ser tan amable con ella. Además, la chica se dio cuenta de que ahora podía ir a su trabajo. De repente, Adriana oyó decir a Lucille que, a cambio, la protagonista tendría que explicárselo a la señora Schmidt en persona, y la mujer es bastante estricta. Temblorosa se vio obligada a dar la razón a la criada, aunque en realidad había olvidado por completo su
La sonriente Lucille pidió al protagonista que no se preocupara tanto, ya que la SRA, Schmidt es una profesora excepcional y lo entenderá todo. La SRA. Schmidt nació en el pequeño reino de Active, al norte de Feteria. Tras perder a su marido en la guerra, se convirtió en profesora de música aquí. También se dice que esta mujer puede tocar todos los instrumentos musicales del mundo. La señora y los jóvenes la llaman la mujer que vino del inframundo, ya que esta profesora es muy estricta, por lo que la protagonista comenzó a preguntarse si realmente puede ir normalmente a su trabajo. Al cabo de un rato, Soletia se convirtió en un hada, miró los pasteles y le recordó a la protagonista que le había prometido comprarle algunas golosinas. Sin embargo, a la protagonista, en lugar de trabajar, la atormentan pensamientos sobre la SRA, Schmidt. Adriana recordó una ocasión en la que esta profesora se le acercó para preguntarle si, efectivamente, su horario de clase se acortaría debido a sus otras clases. Además, la profesora llevaba un palo en la mano, lo que asustaba a la protagonista, que sabía exactamente lo que la señora Schmidt podía hacer con ese palo. De repente, la mujer empezó a gritar a Adrián, preguntándole si aún quería interrumpir sus clases, y el profesor ordenó a la protagonista que buscara otra excusa. La señora añadió también que las otras señoras estaban ahora estudiando mucho, así que aconsejó a la muchacha que tomara ejemplo de ellas, a menos, claro está, que quisiera mancillar la reputación de la familia del duque. Además, a la profesora le disgustó que todo lo que le había dicho sobre la octava de la sonata se le hubiera escapado a Adriana, y que ahora acudiera a ella con una petición tan extraña. Pero la profesora accedió a acortar la clase porque no puede impedir que Adrian haga otra cosa. Sin embargo, señaló que a cambio el protagonista practicaría el doble. Así que pensando en ello, Adriana se dio cuenta de que era muy fácil para la criada decir eso, ya que ella nunca había soportado algo así, por lo que dudaba que realmente pudiera compaginar el trabajo en el banco y el piano. De repente, Ren se acercó a la chica, le puso la mano en el escritorio y le preguntó en qué estaba pensando. También le dio una pluma que, según dijo, se le había caído al suelo. Al hablar con el caballero, Adriana se sintió muy incómoda por alguna razón y se vio obligada a responder a todas sus preguntas. De repente, el chico sonriendo le pidió a la chica que le dijera si necesitaba algo, ya que él también estaba trabajando aquí recientemente, pero intentaría ayudarla, preguntándose de repente si este hombre realmente no sabía que ella era la hija del duque, ya que al principio fue muy amable con ella, y puede que se equivoque y no confíe del todo en él. En ese momento, el sonrojado protagonista agradeció al tipo su preocupación. De repente, Hortensia entró en la sala y se sorprendió mucho al ver a Adriana venir a trabajar, porque pensó que al oír los rumores sobre el gerente, Adriana saldría corriendo inmediatamente, lo que dejó a la protagonista un poco desconcertada y se preguntó de qué rumores se estaba hablando. La encargada, mirándose el dedo, le explicó que esos rumores se deben a que todos los becarios pasados no duraron ni un mes, y que todo es cierto, lo que conmocionó a la protagonista y se dio cuenta de que tiene mucho trabajo por hacer. De repente, el director preguntó a la protagonista si se preguntaba por qué los aprendices siempre se escapan, a lo que la chica, por supuesto, sintió curiosidad y preguntó por qué. Pero en lugar de dar una respuesta normal, Hortense ordenó al protagonista que lo averiguara al final del día. Explica a este diciendo que, después de todo, tienen 2 cabezas, y eso es suficiente. Cuando la protagonista oyó esto, se sorprendió por esta respuesta y no entendió por qué la encargada estaba siendo tan mala con ellas, pero también le explicó a la chica que en realidad no eran tan amigas. Al marcharse, Hortensia añadió que aún tenía trabajo en otro sitio, por lo que debía darse prisa, y que si llegaban invitados durante ese tiempo, el protagonista debía pedir ayuda al director. Además, el director le pidió a la chica que no se preocupara si estaba dormido, ya que solo había que despertarlo, pero aún así hace un gran trabajo. Cuando Adriana se sentó en su puesto de trabajo, solo pensó en su trabajo y se dio cuenta de que tenía que atender bien a los clientes y cumplir el encargo del jefe. Y solo entonces se convertiría definitivamente en empleada a tiempo completo. Habían pasado un par de horas desde que el director se había marchado y la protagonista seguía en su puesto de trabajo y casi se estaba quedando dormida. Ren se acercó de repente a la chica y con una sonrisa en la cara le preguntó si realmente había conseguido dormirse en el lugar de trabajo, que asustó a la protagonista y casi se cae al suelo de miedo.
El caballero comenzó a hablar de cómo este trabajo puede ser bastante aburrido, ya que es un lugar al que la gente va muy rara vez. También añadió que la semana pasada solo había visto a 4 clientes. Ren también se preguntaba si la chica podría averiguar por qué todos los internos huían del trabajo, a lo que la chica contestó que aún no había pensado en ello, aunque en realidad suponía que las razones de la huida de los empleados se debían a que el director da mucho miedo, y trabajar aquí es demasiado aburrido. Cuando Ren oyó eso, le dijo a la chica que no se preocupara porque de todas formas tenía mucho tiempo para pensarlo, y no había invitados, y mucho tiempo para pensarlo. Adriana no entendía por qué este lugar seguía funcionando, ya que solían venir muy pocos clientes. En ese momento la protagonista recordó a la encargada, formándola para ser una empleada correcta y explicándole lo que podía influir en la promoción de un funcionario en prácticas, al mismo tiempo que la chica anotaba todo. Sin embargo, no recuerda realmente lo que Hortensia dijo en ese momento. De repente se levantó bruscamente y cogió sus gafas. La protagonista se dio cuenta de que nunca sería una empleada a tiempo completo en toda su vida. Adriana trabaja en la sucursal de Riando del Banco Toscaria. Su trabajo consiste en cambiar divisas, conceder préstamos y desembolsar fondos. La apertura de cuentas, el asesoramiento sobre préstamos y otras actividades similares son operaciones del Departamento de Atención al Cliente que, en pocas palabras, atraen a los clientes. Cuanto más altas sean las cifras de visitantes, más altas serán sus cifras. Cuanto más altas sean las cifras, más posibilidades tendrá de convertirse en miembro del personal. Mientras le contaba todo a Ren, la protagonista se dio cuenta de que, con tan pocas visitas, nunca sería empleada a tiempo completo, lo que la entristeció mucho. De repente, Cornelia entró en la sucursal, fijándose en la cara de depresión de la protagonista y sin darse cuenta de que probablemente había averiguado algo. Una vez dentro, el encargado se dio cuenta de que no había venido nadie durante su ausencia, algo con lo que la protagonista estaba de acuerdo. Sin embargo, prometió que no iba a rendirse y que seguiría trabajando, cuando en realidad ni siquiera sabía qué hacer en esa situación. Aunque lo dijo, no sabía qué hacer si seguía sin haber visitantes, así que sugirió que podría empezar a correr la voz sobre el banco para atraer a más visitantes. De repente, la SRA. Schmidt entró en el banco y quiso una consulta. Cuando la protagonista vio a su profesor, se sobresaltó, pero se alegró de que el profesor no reconociera a su alumna. Al acercarse al protagonista, la anciana le dijo que le gustaría que le consultara sobre el préstamo, lo que escandalizó un poco al protagonista. Al poco rato se encontraban en una habitación en la que, junto con Adriana, también estaba presente Hortense, a la que la SRA. Schmidt le dijo al principio que no tenía suficiente para vivir, por lo que quería conseguir dinero para la fianza. A Adrian le pareció extraño, ya que esta profesora da clase a tantos niños aristócratas y es imposible que tenga bajos ingresos. Además, la anciana dijo que quiere rescatar su casa. Tras oír esto, todos los héroes acuden inmediatamente a casa de la profesora para comprobar el procedimiento de la hipoteca bancaria, y el protagonista se da cuenta de que la señora Schmidt tiene definitivamente algo grave, porque ha decidido entregar su casa al banco si no puede pagar la deuda. Además, todo este tiempo estuvieron acompañados por Ren, que no le gustaba a la protagonista porque no quería que fuera con ellos, pero claro, se dio cuenta de que su principal trabajo es proteger a los empleados del banco, así que no tuvo más remedio. Cuando por fin vio la casa del profesor, Adriana se sorprendió un poco, ya que era una casa enorme y lujosa. No entendía por qué la SRA. Schmidt decidió mantenerlo como deuda en lugar de venderlo y obtener el dinero. Además, la anciana no tiene marido, lo que significa que podría vivir en una casa pequeña. Ren pidió de repente a la protagonista que dejara sus reflexiones para más tarde y que se marchara rápidamente, lo que sorprendió un poco a la chica. Resultó que unos hombres con espadas les rodeaban y tenían intención de hacer algo. En ese momento añadió que esos tipos no parecían gamberros normales de barrio. De repente, estos hombres se fijan en la SRA. Schmidt y empiezan a gritarle diciéndole que les devuelva el dinero que les debe. Estos granujas empezaron a gritar a Ren preguntándole si había oído hablar de Sandro, a lo que el caballero respondió que era muy patético, pero que desgraciadamente no había oído hablar de este hombre. Además odia que alguien le toque. Entonces Ren, centrar su espada, inmediatamente apuñaló a uno de los villanos
El golpe fue tan fuerte que el villano, cuyo nombre es James, cayó al suelo, casi inconsciente. Entonces todos los sinvergüenzas agarraron sus espadas y se prepararon para atacar al caballero, pero Ren se mantuvo en pie como si nada y no tenía miedo alguno de un puñado de cobardes. Pudo acabar rápidamente con la mayoría de esos canallas y no le resultó demasiado difícil. De repente, mirando a un lado, vio a James, a quien había golpeado primero, preparándose para atacar a Adrian. Así que rápidamente corrió hacia ella, la abrazó y le salvó la vida. Al cabo de un rato, la protagonista se encontraba frente a la chimenea, pensando que, de no ser por Ren, podría haber muerto en aquella situación. Además, después de lidiar con todos esos sinvergüenzas, enseguida empezaron a huir despavoridos, diciendo que volverían. Adriana ni siquiera se había dado cuenta de que Ren era tan fuerte y no podía dejar de mirarlo. El caballero se percató de repente de las miradas de la chica y le preguntó qué le pasaba, lo que la asustó un poco y ella respondió preocupada que no era nada y volvió a dar las gracias a Ren. De repente, los héroes recibieron la visita de un profesor que les trajo galletas y té. Zev se puso al día con el personaje principal, la SRA. Schmidt se disculpó con los personajes por cómo acabaron las cosas. La maestra empezó a hablar de la gente que acababa de entrar, pero el caballero la interrumpió enseguida, diciendo que esa gente estaba pidiendo dinero prestado al pueblo, y era obvio que la deuda había crecido tanto porque ya no se podía soportar más. Así que la anciana decidió tomar medidas extremas y acudió al banco, a lo que la mujer accedió y volvió a disculparse. De repente, unos niños entraron en la habitación e inmediatamente empezaron a gritar a los héroes diciéndoles que se fueran de la casa. La SRA. Schmidt se sorprendió un poco e inmediatamente explicó a los niños que no era lo que pensaban y que estas personas estaban aquí para ayudarles. La mujer también explicó que eran sus hijos, lo que escandalizó a la hoy protagonista, que pensaba que su profesora estaba sola. Activo es un pequeño reino en el noroeste del continente. Este país ha sido durante mucho tiempo escenario de guerras por el poder real, el amor de la SRA. Schmidt floreció pronto, y con el tiempo su marido también se vio forzado a una sangrienta guerra pero como todos los soldados, a veces volvía a casa con su esposa, donde se alegraba mucho de volver a verla, por lo que parecía que su amor nunca se desvanecería. Un día, cuando la SRA Schmidt quiso enviar una carta a su amado esposo, se enteró de que éste, desgraciadamente, había muerto en la guerra, lo que la dejó sin palabras, ya que él le había prometido que seguramente volvería. Además, estaba embarazada de su marido en ese momento, pero tuvo un bebé muerto. Un día, mientras paseaba por la ciudad, una mujer se fijó en unos niños e inmediatamente se dio cuenta de que el verdugo de niños iba a ocuparse de ellos. Observando a un niño, se dio cuenta de que estos niños, como ella perdió todo el mundo de la noche a la mañana, como una familia envió a un niño muerto en el útero. Entonces la mujer decidió que protegería a estos niños, una familia que conoció en sus andanzas. Después de todo esto, la maestra Taina, junto con sus hijos, cruzó la frontera y se trasladó a Feteria. Así, el protagonista descubre que la niña pelirroja se llama Gerda, que está enferma de neumonía y que, para pagar el tratamiento, la señora Schmidt pidió dinero prestado a un usurero. En el momento en que la chica se disponía a dar el préstamo a la anciana, Ren agarró su cuaderno diciendo que, conociendo sus circunstancias, ahora la señora Schmidt no podría conseguir un préstamo del banco. Además, el protagonista también se da cuenta de que es una cantidad bastante grande de dinero y la posibilidad de devolverlo no es, por lo que, de acuerdo con las normas, ella no debe dar préstamos tan grandes. Ren devolvió el cuaderno a la chica y con voz tranquila le pidió que se olvidara del asunto, ya que ella no tenía ninguna influencia sobre él. Sin embargo, Adriana no podía olvidar la sonrisa en el rostro de la señora Schmidt en el momento en que se reunió con sus hijos, y ella, primera vez en su vida, ve a una mujer tan feliz. Además, la protagonista mejor entiende el deseo de la maestra para proteger a su familia. Como la protagonista es la hija del duque, no puede actuar precipitadamente y su segunda persona no sabe nada de la vida de una maestra, así que debe pensar en algo para ayudar a la SRA. Schmidt. Sin embargo, Ren le había dicho a la chica que dejara de hablar de eso, ya que los casos en los que me aprobaban por exigencias no eran raros, así que no debía preocuparse tanto. A lo que la chica contestó que no podía entender la situación de una anciana como Ren y que tampoco sabía que algo así no era raro,
Así que en ese momento ella está segura de que debe haber alguna manera de ayudar a la SRA. Schmidt y ella probablemente no lo sabe. También dándose la vuelta, Adriana añadió que no quería rendirse en absoluto y dijo que haría todo lo posible por ayudar a la anciana. Luego se despidió sin más del caballero. Al marcharse, Ren se sorprendió un poco del carácter de Adrian y se preguntó a dónde podría llevarle. Al día siguiente, mientras la protagonista abría la puerta, Ren apareció detrás de ella y le dio un gran susto. El caballero también se dio cuenta de que la chica parecía un poco extraña hoy, así que le preguntaron si había dormido algo esta noche, a lo que la chica respondió que había dormido un poco. Explicó que había estado revisando el manual toda la noche, tratando de encontrar alguna manera de... Acercándose repentinamente al caballero y agarrándolo del brazo, Adriana le pidió ayuda. Al cabo de un rato, el protagonista ya estaba en casa de la señora Schmidt, donde mantenían una importante conversación, mientras Ren se limitaba a jugar con los niños. La anciana se quedó un poco sorprendida ante las palabras de la chica y ni siquiera creía que pudiera ser cierto. A lo que la protagonista, por supuesto, respondió que todo es real y que va a intentar que el profesor le ayude, y espera poder hacerlo con la ayuda del sistema de refinanciación. Este sistema consiste en reembolsar los préstamos negociados o vencidos con un nuevo préstamo. Simplemente, para empezar, la deuda que la SRA Schmidt tenía con Sandro. Y con el préstamo que la anciana quiere pedir al banco, podrá pagar el préstamo de Sandro, y entonces por fin dejará de sufrir por los enormes intereses. Y para devolver el dinero al banco, la anciana hará un trato para un nuevo préstamo con el banco, porque nada en este mundo es gratis. En ese caso, al tratarse de un nuevo acuerdo con el banco, el interés del préstamo será mucho menor. Y la SRA Schmidt ya no tendrá tipos de interés absurdos, así que no tendrá que pedir nuevos préstamos y por fin podrá saldar su deuda. Sonriendo, Adriana añadió que, en este caso, tardaría mucho tiempo en devolver el dinero y que también habría intereses, pero que eso era algo que la anciana podía soportar. Al oír estas palabras, la SRA Schmidt abrazó inmediatamente a la protagonista y le agradeció su ayuda. Y la anciana se alegra de no tener que dejar a sus hijos y poder quedarse con su familia. Adriana también le dijo a su profesora que hay una subvención para un orfanato privado en Feteria y que sería bueno para ella ir allí, ya que dicen que ellos mismos cubrirán parte de los gastos de comida y alojamiento. Después de un rato, los héroes estaban caminando por el pueblo y hablando entre ellos. En ese momento Ren se preguntó si Adriana le había pedido ayuda solo a estos chicos. A lo que Adriano contestó que por supuesto que era muy importante y que seguramente lo disfrutó mucho y se divirtió con los niños y que ahora tenían que ir juntos a casa de Sandro. Dicen que Sandro es un prestamista famoso en el barrio. Es un hombre que se desmarca del banco y presta sin condiciones, pero cobra un interés excesivamente alto, por lo que tarda mucho en devolver toda la vida. Y en el barrio todo el mundo tiene una deuda con él. Sosteniendo una especie de maleta, el protagonista dijo que definitivamente necesitan el consentimiento de Sandro porque se está escondiendo para aumentar el porcentaje y puede ser bastante difícil encontrarlo. Además, puede haber algún tipo de pelea. En ese momento, Ren se acercó a Adriana, la miró a los ojos y le preguntó si aún no podía confiar en él, a lo que la chica respondió que aún no. El caballero le tendió la mano a la chica para ayudarla, pidiéndole que no se preocupara, que estuviera allí y que no se alejara. Al entrar en el edificio donde podría estar Sandro, enseguida se fijaron en ellas unos chicos que no entendían por qué la chica había venido a un sitio así, y las chicas aquí no tienen nada que hacer. Así que la protagonista se sintió muy asustada. Finalmente subió y dijo que había venido para encontrarse con Sandro y que no había forma de que se echara atrás. Sandro, que estaba en la mesa y rodeado de guardias y de los tipos con los que se había enfrentado Ren, sonrió satisfecho y dijo que por su aspecto no se notaba que estuvieran aquí para disculparse por lo que les habían hecho a sus chicos. En ese momento, Adriana explicó con voz tranquila que venían del Banco Toscaria. También explicó que la señora Schmidt les había pedido refinanciar el préstamo, por lo que quería obtener la aprobación de Sandro. Al oír esto, el hombre no entendía por qué el protagonista tiene tantas ganas de pedir y pagar este préstamo. También lo calificó como un gran negocio y no quiere que nadie interfiera en él. Pero Adriana le respondió que Sandro ya había recibido un enorme interés, que ella consideraba suficiente para él, por lo que no debía seguir interfiriendo en la vida de la anciana y arruinando su destino.
El hombre estaba furioso y no entendía por qué una chica venía aquí y pensaba que podía interferir en sus asuntos. También golpeó fuertemente con la mano sobre la mesa, explicó que había pedido dinero prestado a la señora Schmidt, solo por compasión. Y ahora esta mujer le había dado un golpe en la cabeza, pero que el protagonista le respondió que si realmente sintiera pena por esa mujer, no la habría tratado así. Esto fue el colmo para Sandro, y ordenó inmediatamente a su enorme guardia llamado Pin que se ocupara de estos huéspedes no invitados. Al darse cuenta de a dónde iba esto, Ren miró a la protagonista y le pidió que recordara las palabras que él le dijo que no debía preocuparse porque él podía encargarse de todo. Sorprendió un poco a la protagonista, que no entendía cómo podía percibir su excitación. De repente, cuando Pin le miró a la cara, enseguida se dio cuenta de que ya se habían visto antes y que eran muy buenos conocidos. Así que el pasador se dio la vuelta y dijo que se lavaría las manos y prometió que le devolvería el dinero a Sandro. El guardia añadió que si hubiera sabido que el enemigo iba a ser este tipo, no habría aceptado este encargo. También añadió que hay gente en el mundo a la que no se debe tocar. Sandro dejó en la habitación solo con James, que fue herido, y no podía luchar en absoluto. Se vio obligado a aceptar los términos de la niña, y todos él ya firmado este acuerdo. Después de un par de minutos de salir por fin de aquel edificio, Adriana se sintió feliz y aliviada de que aquel asunto hubiera terminado. También dio las gracias a Ren por haber aceptado acompañarla hoy, a lo que el caballero respondió que era su trabajo. Sin embargo, Adriana se dio la vuelta y miró al caballero con sus hermosos ojos y añadió que no le estaba dando las gracias por su trabajo, sino por otras cosas, y que si no hubiera sido por él, nada se habría conseguido. También añadió que la última vez no pudo despedirse como es debido, así que hoy se ha asegurado de hacerlo. De repente, Ren, acercándose a la chica y tocándole suavemente el pelo, le pidió que tuviera cuidado y que siguiera por el camino, lo que sorprendió enormemente a la protagonista, que no supo ni cómo reaccionar ante las acciones del caballero. También se dio cuenta de que, aunque era extraño, probablemente era mejor de lo que ella pensaba, pero seguía sin entender quién era el enorme hombre de aquella habitación, y se preguntó si realmente lo sabría Ren. La noche de ese mismo día, Sandro estaba en su habitación, que estaba hecha un desastre. También era muy consciente de que le habían engañado, pero no podía hacer nada al respecto. De repente, se dio cuenta de que alguien había entrado en su habitación y preguntó enfadado quién era. El prestamista se dio la vuelta y vio allí a Ren, que sonrió satisfecho y dijo que Sandro no tenía muy buena vista hoy, y añadió que de todas formas se enfadaba cuando veía al prestamista. El caballero se ocupó inmediatamente de todos los demás guardias que se encontraban en la sala y solo quedó Sandro, que del miedo se quedó tumbado en el suelo sin entender lo que Ren pretende hacerle. De repente el caballero empezó a pensar en Adriana. No entiendo por qué su corazón decidió hacerle esto, porque no hay manera de que pueda protegerla. Cuando Sandro oyó esto, se quedó completamente en shock. No entendía lo que decía aquel caballero loco y empezaba a arrepentirse de haberle prestado a aquella vieja. De repente se dio cuenta de lo que decía Ren, que echaría de menos a la chica que venía con él, así que le prometió que nunca le haría daño. Pero a Ren no le gustan las promesas de gente tan poco fiable, así que se ocupó de él de inmediato, diciendo que era la promesa más fiable de todas. Por la mañana la protagonista tenía su aspecto habitual y tocaba tranquilamente el piano, pensando en su profesor, que había pasado por muchas cosas. De repente entró en la habitación la señora Schmidt, que al ver a Adriana jugando se puso inmediatamente a gritar, diciendo que su actuación seguía siendo ridícula, lo que alegró un poco a la protagonista porque se dio cuenta de que su profesora seguía siendo la misma. Por lo que la profesora quiso mostrar de nuevo a su alumna cómo tocar correctamente el piano, y le pidió que observara atentamente y repitiera. Mirando a su profesora, Adriana se dio cuenta de que sonreía. Mientras tocaba la canción, en ese momento la señora Schmidt le contestó que no era para tanto y que solo se estaba acordando de sus hijos en casa. Adriana conocía bien a los hijos de su profesor, pero fingió no saber nada y afirmó que era la primera vez que oía hablar de él. Aunque la anciana no quería dar explicaciones al protagonista sobre sus hijos durante la clase, decidió hacerlo de todos modos. Comenzó a contarme que tenía 14 hijos. Al escuchar esto, Adriana se sintió muy feliz de haber conocido una faceta hasta entonces desconocida de su profesora y ni siquiera sabía que la Sra. Schmidt podía sonreír. Al cabo de un rato, la heroína ya estaba en las calles de la ciudad,
donde hacía publicidad del banco para conseguir más visitantes y, con el tiempo, convertirse en empleada a tiempo completo, mientras Ren dormía plácidamente junto a la chica. Tras comprobar que los clientes no aumentaban, la protagonista se enfadó y ni siquiera entendía qué debía hacer para conseguir más clientes. Acudieron a ella varios clientes que conocían a la SRA. Schmidt, pero no tuvo un éxito considerable. De repente, Adriana se dio cuenta de que Ren se quedaba dormido en vez de ayudarla, lo que la enfadó un poco, pero enseguida se calmó al darse cuenta de que ya había conseguido ayuda de él, así que no debía odiarlo demasiado. Así que la protagonista se marchó y le pidió a Ren que no se hiciera el dormido, sino que volviera al banco con ella. Cuando el chico oyó eso, se quedó un poco sorprendido y ni siquiera sabía que la chica sabía que solo estaba fingiendo. También se levantó, olió el hermoso aroma de Adriana que lo estaba volviendo loco. De vuelta al banco, la protagonista se da cuenta de que tiene otro cliente que también necesita asesoramiento sobre un préstamo. Adriana se dio cuenta de repente de que este hombre era también un conocido suyo llamado Adamo, y este sería el segundo préstamo para el conocido. Pero enseguida empezó a calmarse ya que no quería que nadie la reconociera, con una sonrisa en la cara. Preguntó al visitante cuál era el propósito de su préstamo, a lo que el hombre respondió que solo quería abrir su propia tienda, lo que sorprendió a Adriana, y se preguntó si no habría dejado a su familia para abrir su propia tienda. Adamo era pastelero en la familia del duque, y por supuesto destacaba fuertemente entre los demás por su talento. Es un buen hombre, con un carácter suave que iguala los dulces que hace, pero soñaba con abrir su propia tienda algún día. Así que Adrián se preguntó qué había pasado después de salir de la mansión con el hombre que le preguntaba si este era su primer préstamo. A lo que el tipo respondió preocupado que era cierto y que era la primera vez que pedía dinero prestado. Cuando Adriana se enteró, le dio inmediatamente algún documento para que Adamo memorizara, a saber, una breve declaración personal, el cargo y el sueldo. Al cabo de un rato, cuando el hombre terminó de rellenar el documento, Adriana lo leyó y, según le pareció, era muy extraño. Leyendo esto, Adriana, como era de esperar, vi que Adamo es un pastelero que trabaja en una panadería con techo rojo en la calle Novena. También escribió que gana 80 piezas de oro a la semana, lo cual es bastante para un pastelero normal. Un hombre corriente con una familia de 4 personas. Normalmente gasta 300 piezas de oro al mes, pero este hombre no tiene familia que cuidar y tampoco esposa. Adriana pensaba que tendría una hija y viviría feliz para siempre. Sin embargo, como resulta que todavía no lo hizo, también ella no entiende cómo no podía ahorrar la cantidad correcta de dinero si él no tiene deudas y sin familia, y tenía mucha curiosidad por saber dónde se gastó el pastelero el dinero que le dieron cuando le despidieron. Adriana sabe que Adamo es un hombre bueno y amable, y lo más probable es que se haya visto involucrado en algo malo como lo que le ocurrió a la SRA. Schmidt, sonriendo, le dijo al tipo que le informaría de los resultados de la inspección que tendría lugar pasado mañana. También sabía muy bien que en cualquier caso era mejor comprobarlo todo más a fondo. Al oírlo, el hombre se enfadó un poco porque no le satisfacía que el resultado no fuera hasta pasado mañana, así que le pidió a la chica que le dijera el resultado de la prueba ahora mismo, lo que sorprendió un poco a la chica. De repente, se levantó bruscamente, agarró a la chica del brazo y le dijo que eso significaba que no le iban a prestar dinero. Ren, que estuvo cerca de los héroes todo el tiempo, se dio cuenta de esto e inmediatamente intervino y salvó al protagonista de este loco. También añadió que desde el momento en que Adamo entró en el edificio, pudo percibir el olor a alcohol, y ahora está convencido de ello. Sujetando al hombre, Ren le dijo a su marido que su trabajo era proteger a la señora que trabajaba aquí y que no debería haberla atacado. De repente, Adriana paró inmediatamente al caballero pidiéndole que soltara al tipo para que pudieran escucharle. Finalmente soltaron al pobre hombre, se puso de rodillas y empezó a llorar y dijo que solo quería abrir su tienda de caramelos. Mientras tanto, el caballero que había estado observando todo el tiempo no entendía cómo las cosas podían haber cambiado tan drásticamente. Adamo empezó a contarme que era pastelero de la familia del duque, y la verdad, cuando abrió por primera vez su negocio estaba en auge. Hubo momentos en que tuvo que contratar a más empleados debido a la falta de manos, y los ingresos por día eran a veces más de 1000 piezas de oro. Y su viejo sueño de convertirse en un chef de pastelería y comenzar su propio negocio realmente se convirtió en una realidad.
Sin embargo, empezó a notar que el dinero desaparecía poco a poco de alguna parte, y esto sucedía constantemente. Al final no pudo mantener su confitería y quebró llorando. Adamo preguntó a Adriana si tenía idea de dónde había ido a parar el dinero o qué había pasado, a lo que la chica respondió que por supuesto que no lo sabía. Y es por eso que el hombre está pidiendo ayuda, ya que quiere volver a abrir su tienda de dulces y recuperar todo el dinero perdido. Al cabo de un rato, cuando el hombre se marchó, Adriana reflexionó que debía de haber alguna razón para este problema. Ren notó de repente una pequeña herida en el brazo de la chica que el hombre le había dejado al agarrarle el brazo. Entonces decidió darle a la chica un pequeño chorro húmedo para que se lo pusiera y se sintiera un poco mejor. Mirando la cara del tipo, Adriana no podía decir si estaba preocupado o confuso.